Hay casas que se construyen para ser un hogar. Hay casas que con los años se vuelven ruinas. Y hay otras que nunca deberían haber sido habitadas. Yo soy el guardián de las historias. Y esta noche te contaré sobre un lugar que devora a quienes se atreven a entrar la casa 47. Una estructura vieja en una calle olvidada, con una fachada gris, que parece esconder todas las desgracias que la tocaban. Un sitio donde el miedo no se siente en el alma, sino en los huesos. Quien se atreve a pasar una noche dentro no vuelve a ser el mismo, pero quien intenta sobrevivir a la segunda noche simplemente nunca vuelve. Daniel lo sabía. Había visto lo que la casa podía hacer, pero el miedo jamás detuvo a un corazón que carga con culpa. Una culpa que no lo dejaba dormir. Una culpa con nombre, voz y rostro. Elena, su hermana desaparecida en aquella maldita casa. Él prometió que regresaría por ella, aunque eso significara entrar al lugar que ya había reclamado su vida. Y lo hizo. Entró a la casa 47, otra vez, sabiendo que nadie había sobrevivido antes. Sabía que era una sentencia. Pero los vivos no abandonan a quienes aman, aunque ya estén muertos. Así comienza esta historia. Una historia que no deberías escuchar a oscuras. Una historia que hará que mires tu casa de una forma distinta al final. Ahora, si estás listo, bienvenido a la casa 47. Pero recuerdan, si escuchas pasos detrás de ti, no te gires. Daniel era apenas un adolescente cuando todo comenzó. Él y su hermana menor, Elena, crecieron escuchando los rumores de la casa 47 aún. Una casa que, según los vecinos, había pertenecido a una familia desaparecida sin dejar rastro. La policía cerró el caso como un simple abandono, pero nadie volvió a tocar esa puerta. Para dos hermanos inquietos y curiosos, esa casa era una tentación irresistible. La primera vez que entraron, lo hicieron como un reto estúpido entre niños. Reían, se empujaban, trataban de ocultar el miedo con bromas tontas. Daniel sostenía una linterna que titilaba constantemente, como si la oscuridad intentara tragarse la poca luz que él llevaba. Elena, la más valiente, fue la primera en bajar al sótano, y allí los gritos comenzaron. Daniel corrió detrás de ella, pero apenas cruzó la puerta del sótano, la linterna explotó. Todo se volvió negro ni algo. Algo se movió entre las sombras. Algo que respiraba. Daniel sintió una mano helada rozar su brazo. Otra jaló su camiseta. Oí a la voz de Elena llorar, pero no lograba encontrarla. Cuando la luz volvió, quizás un segundo después, quizás una eternidad, la puerta del sótano estaba abierta y Elena ya no estaba. Los oficiales no creyeron la historia. Dijeron que Elena se había escapado o caído por algún hueco que no encontraron. Daniel fue acusado de negligencia. Sus padres lo odiaron en silencio. Su vida se volvió un infierno. Cada noche, los gritos de Elena se repetían en su cabeza como una grabación. Maldita. Pasaron 7 años. 7 años en los que Daniel intentó convencerse de que Elena había muerto. Pero entonces, una madrugada, su celular vibró con una notificación. Un mensaje más antiguo que el tiempo. Una sola foto. Era Elena en el sótano, mirando fijamente a la cámara, con los ojos completamente negros. El texto acompañando la imagen decía: ven por mí, Dani. Daniel no fue a la policía. No fue con sus padres. No fue con nadie. Simplemente se puso los zapatos, agarró una linterna nueva y caminó hacia la casa 47.
porque algunas puertas, una vez abiertas, no cierran jamás. Diego llegó frente a la casa 47 al atardecer, cuando la luz del sol apenas tocaba el tejado, y el resto ya estaba devorado por la oscuridad. El viento soplaba frío, moviendo las ramas secas de los árboles, como dedos huesudos que querían alcanzar el cielo. La fachada parecía respirar, madera hinchada por el tiempo, ventanas cubiertas por un polvo espeso que impedía ver lo que sucedía detrás. La puerta principal, de un rojo apagado, asomaba bajo un arco tormentoso. No necesitaba estar abierta para parecer una boca dispuesta a tragarlo. Nadie en el pueblo quiso acompañarlo. Nadie quiso siquiera verlo partir. Todos sabían lo que significaba quedarse a vigilar esa casa durante la noche, un billete solo de ida hacia la desesperación. Sin embargo, Diego no buscaba valor, sino respuestas. Llevaba semanas obsesionado con la muerte de su hermano. No aceptaba que él, un joven fuerte y lleno de sueños, hubiera sido encontrado sin vida, con la mirada petrificada, en un horror imposible de describir. Y peor todavía, que la policía decidiera cerrar el caso como un paro cardíaco inesperado. Él sabía que no. La casa lo mató. Con un temblor nervioso en las manos, Diego revisó los objetos en su mochila. Una linterna, pilas de repuesto, un par de velas, una libreta con anotaciones sobre el caso, y una foto de él y su hermano, sonriendo, en un parque. Esa fotografía era su escudo, su motivo y su condena. Respiró hondo y dio el primer paso hacia el interior. El piso crujió bajo su peso, como si la madera se quejara de la intrusión. Al cerrar la puerta atrás de sí, el mundo exterior desapareció sin un sonido. No hubo ruido de bisagras, ni eco. Era como si la casa hubiera absorbido el cierre, feliz de haber asegurado a su nueva presa. El aire dentro estaba denso, cargado de un olor a humedad, mezclado con un rastro ligero de quemado. Diego encendió su linterna, iluminando el pasillo central, paredes cubiertas por papel rasgado y mohoso, cuadros torcidos que representaban paisajes que parecían deformarse con la mirada, como si se movieran un poco cuando él no los observaba directamente. Cada paso retumbaba con un eco extraño, como si el sonido no viniera de debajo, sino desde dentro de las paredes. Diego intentó ignorar esa sensación, enfocándose en su misión. Debía encontrar cualquier pista, cualquier registro, cualquier cosa que su hermano hubiera dejado en su visita. Tal vez algo que pudiera explicarlo todo. Llegó a la sala principal, muebles antiguos cubiertos por sábanas blancas llenas de polvo. En la esquina, un reloj de péndulo, detenido. Agujas marcando una hora que no avanzaba. Era como si el tiempo allí dentro hubiera decidido no seguir las reglas del mundo real. Diego apuntó con su linterna hacia la chimenea, y su respiración se cortó por un segundo. Sobre la repisa había marcas, como arañazos profundos en la pared. Algo, o alguien, había intentado aferrarse allí. El patrón de los golpes mostraba pura desesperación. De pronto, una imagen le cruzó por la mente de su hermano, arrastrado hacia un destino inimaginable, luchando, inútilmente, por escapar. Sacudió la cabeza, negando la idea. No podía perder el control tan temprano. Subió las escaleras con cuidado. La madera parecía más frágil a cada peldaño. En el segundo piso había un pasillo largo, con puertas a ambos lados, como si la casa estuviera mostrándole opciones para su condena. Diego se detuvo frente a la primera puerta. Respiró y la abrió. Un dormitorio infantil, peluches tirados en el suelo, una pequeña cama con cobijas viejas, un móvil colgando del techo, inmóvil. Parecía una escena congelada de un pasado
más feliz. Al agacharse para observar un juguete de madera, lo escuchó. An golpes antresan. Desde el interior del armario, Diego se quedó completamente paralizado. La casa parecía contener el aliento junto a él, esperando su reacción. Con la garganta seca y la piel erizada, dio un paso hacia el armario. La linterna temblaba en su mano, proyectando sombras que se movían como serpientes peligrosas. Los golpes volvieron, más fuertes, como si algo dentro estuviera impaciente, desesperado por salir. Pero cuando estiró la mano para abrir la puerta, un susurro se deslizó detrás de su oído. Vete. Antes de la segunda noche, Diego se giró de inmediato, alzando la linterna, pero no había nadie. El pasillo estaba igual de vacío que antes. Sin embargo, no fue un error. Él conocía esa voz. Él había crecido con esa voz. Era la voz de su hermano. El corazón de Diego latía como un tambor descompasado. Una parte de él quería huir, romper la ventana más cercana y correr sin mirar atrás. Pero el resto necesitaba respuestas. Si la voz de su hermano seguía allí, si él podía escucharlo, entonces aún había esperanza. Decidió no abrir el armario, no, todavía. La noche era larga, y la casa parecía tener todo el tiempo del mundo. Diego salió del cuarto y siguió explorando, aunque sus pasos comenzaron a sentirse más pesados, como si algo en el aire intentara detenerlo. Escuchó el reloj abajo dar un golpe seco, aunque estaba detenido. Todo parecía imposible, pero lo verdaderamente aterrador estaba apenas comenzando. ¿Y tú, viajero, aún no has escuchado lo peor? Mientras avanzaba por el pasillo del segundo piso, Diego sintió que cada paso lo alejaba más del mundo que conocía. Aunque todo parecía inmóvil, la casa respiraba, escuchaba, evaluaba cada uno de sus miedos. Era como si su alma estuviera siendo desnudada por ojos invisibles que habitaban entre grietas y sombras. Llegó a una puerta entreabierta al final del corredor. De su interior escapaba un hilo de aire gélido, acompañado por un olor metálico, semejante al de la sangre seca. Diego empujó la puerta lentamente, tratando de contener el temblor de sus manos. La habitación dentro era un estudio antiguo, con estantes que se curvaban hacia el suelo, como si la madera hubiera envejecido más allá de sus límites. Sobre un escritorio lleno de polvo, descansaba un cuaderno abierto. Las páginas, amarillentas, casi quebradizas. Al acercarse, notó que varios nombres estaban escritos una y otra vez, como si quien escribió hubiera perdido la cordura. Todos tachados, todos, excepto un Tomás. El nombre de su hermano. Un suspiro le escapó sin permiso. Esa libreta era prueba suficiente de que él había estado allí. La tinta parecía reciente, como si alguien la hubiera escrito hacía apenas unos minutos. Diego intentó guardar el cuaderno, pero, al tocarlo, escuchó algo que le congeló la sangre. Risas infantiles detrás de las paredes, como si los niños que jugaron alguna vez allí continuaran haciéndolo. En otro plano, retrocedió un paso, y una fuerza invisible cerró la puerta del estudio de un golpe brutal. El estruendo retumbó por toda la casa, como un latido que anunciaba su próxima víctima. Diego se sobresaltó, pero la adrenalina ya no le permitió detenerse. Bajó nuevamente las escaleras, decidido a llegar al sótano. Allí había muerto su hermano. Allí debía estar la verdad. Pero, antes de alcanzar el último peldaño, vio algo que casi le arrebató el aliento. En la pared del recibidor, donde antes solo había papel rasgado, había ahora una inscripción hecha con garabatos nerviosos, como si alguien hubiera escrito desesperadamente con sus dedos desnudos: no mires atrás, no des la espalda a la casa,
Nadie sobrevive la segunda noche. La linterna vaciló en su mano, como si la batería comenzara a fallar prematuramente. La casa parecía alimentarse de energía, de calor, de vida. Diego tragó saliva y giró, aún con la advertencia fresca en la mente. El sótano lo esperaba con la puerta abierta. Una oscuridad líquida se estiraba desde el umbral, invitándolo a cruzar. Pero entonces, un sonido lo detuvo. El tic-tac del reloj de péndulo en la sala. Un reloj que hacía minutos estaba muerto. El péndulo había comenzado a moverse, a lento constante. Perfectamente sincronizado con los latidos de Diego. El terror se desbordó cuando vio que el reloj no marcaba la hora actual, marcaba la hora exacta en la que su hermano había muerto. Las 9:46 de la noche. Diego sintió un susurro cálido rozar su nuca. No era viento, era un aliento humano. Se giró de inmediato y encontró una figura recostada contra el marco de la puerta del comedor. Su silueta era familiar, su postura inconfundible. El corazón de Diego pareció detenerse por un instante ante Masan. Algo que tenía su forma. Sus ojos, sin embargo, no brillaban con vida. Eran pozos oscuros que absorbían la luz en lugar de reflejarla. Su piel pálida como ceniza, su boca torcida hacia abajo, en una mueca de dolor eterno. Cuando habló, su voz parecía una mezcla de eco y llanto. Yo te advertí, hermano. Diego dio un paso hacia adelante, impulsado por el amor y el miedo mezclados en un mismo impulso irracional. Pero al mover la linterna, la figura desapareció como un espejismo cruel. En su lugar, un silencio absoluto se derramó por toda la sala. La casa lo estaba jugando como una marioneta. Le mostraba esperanza, para luego arrancársela. De golpe, con el corazón desgarrado, Diego bajó finalmente al sótano. Cada escalón parecía querer retenerlo, como si la madera se curvara para atraparlo por los tobillos. El hedor a humedad y a algo más profundo, algo que recordaba la descomposición, se intensificaba a cada paso. El sótano era grande, pero la linterna apenas alcanzaba para iluminar un pequeño círculo alrededor de él. En el centro había un viejo colchón tirado en el suelo y cadenas clavadas a la pared, como si alguien hubiera sido mantenido cautivo allí. Diego imaginó a su hermano, desorientado, encadenado, obligado a enfrentar algo que ningún ser humano debería ver. Entonces lo escuchó, un lamento, largo, quejumbroso, surgiendo desde uno de los rincones más oscuros. La linterna tembló, pero Diego la sostuvo firme y apuntó hacia la fuente del sonido. Lo que vio no lo procesó de inmediato. Una sombra alta, desproporcionada, como un cuerpo humano estirado más allá de lo posible. La figura se movió lentamente, como si su carne fuera demasiado pesada para su esqueleto. Sus articulaciones crujían como ramas rotas, y entre sus manos arrastraba algo que resonó como metal, una cadena, la misma que ahora se arrastraba hacia él. En Diego retrocedió, cada fibra de su ser rogando por correr. Pero la sombra habló, y su voz era como la de 1000 susurros hechos uno. La segunda noche ya comenzó. Y fue entonces cuando Diego comprendió que su tiempo se estaba acabando, y el tuyo, viajero, también. Diego retrocedió hasta sentir la pared fría presionando sus omóplatos. La sombra avanzó lentamente, arrastrando la cadena, como si cada eslabón fuera un suspiro agonizante. Pero en el instante en que la figura parecía a punto de abalanzarse, todas las luces de la linterna se apagaron. La oscuridad lo engulló, y con ella
el silencio más absoluto. Solo quedaba el eco de su propia respiración y un latido profundo que no era el suyo. Desesperado, Diego golpeó el botón de la linterna con insistencia. Un destello breve iluminó por un segundo aquel horror. La criatura estaba ahora más cerca, tan cerca que su rostro casi rozaba el suyo, si es que se le podía llamar rostro. Donde debería haber ojos, había agujeros, completamente vacíos, y sin embargo, lo miraban. De su boca semiabierta, goteaba un líquido oscuro, espeso, que caía al suelo, como si la casa bebiera cada gota. Cuando la linterna volvió a apagarse, la criatura habló, pero su voz provenía de todas partes, al mismo tiempo. Él lloró, igual que tú, y aún así lo dejaste solo. El corazón de Diego se partió. Esa culpa que había llevado años intentando ocultar, ahora se materializaba en palabras, en veneno puro. Porque él lo sabía, él había fallado a su hermano. Con un grito ahogado, Diego se lanzó hacia la escalera. A tientas, subió los peldaños con manos temblorosas, mientras la criatura se arrastraba detrás de él, golpeando las paredes, haciendo temblar toda la estructura. Justo cuando alcanzó la puerta del sótano, ésta se cerró de golpe, frente a él, como una mandíbula que se cerraba. Golpeó con fuerza, una y otra vez. Nada, la casa había decidido que aún no escaparía. Entonces, apareció una luz tenue al final del pasillo del primer piso. Una lámpara antigua titilaba, como si alguien la estuviera sosteniendo. Diego, con lágrimas en los ojos, siguió aquella esperanza incierta. Cada paso que daba hacía que el suelo crujiera, como si quisiera avisarle que lo estaban observando. Finalmente, llegó al salón principal, donde la luz provenía de un viejo televisor encendido, interferencia o ruido blanco, como si la señal viniera del mismísimo infierno. Pero entonces, la imagen se estabilizó, y allí estaba Thomasan, no como lo había visto en visiones previas, sino vivo, con la misma ropa que llevaba la noche que desapareció. Estaba sentado frente a la cámara, mirando directamente a Diego. Hermano, sus labios se movieron con lentitud enfermiza. No vuelvas a bajar. Ya es tarde. Ya nos encontró a los dos. La pantalla tembló. La imagen distorsionó, y el rostro de Tomás se transformó en una boca abierta, en un grito silencioso que parecía no tener fin. La pantalla explotó en chispas. Diego cayó de rodillas. La casa se estaba burlando de Elan. Lo estaba destruyendo poco a poco. En ese instante, escuchó el chirrido de la puerta principal. Se abrió sola, mostrando la oscuridad de la noche afuera. Un viento helado entró arrastrando hojas muertas y un olor repugnante, como el de la carne vieja dejada al sol. La salida estaba ahí. Anay, solo unos pasos. A sus piernas comenzaron a moverse, hasta que una sombra pasó corriendo, justo al lado de él, demasiado veloz para un ser humano, emitiendo un sollozo desgarrador que cortó el aire como cuchillas. Diego se quedó helado. No estaba solo en esa casa, y lo que fuera que estaba allí no lo dejaría escapar. De repente, todas las puertas del piso se abrieron de golpe. De cada habitación surgieron voces infantiles, llamándolo por su nombre, suplicando, llorando, riendo, como si estuvieran jugando con su cordura. Diego, ven, juega con nosotros. No queremos estar solos. Quédate, solo una noche más. La puerta principal se cerró de golpe, y los seguros giraron solos. La casa había decidido que la segunda noche ya había comenzado. Diego retrocedió, tapándose los oídos inútilmente. Las voces se colaron dentro de su mente, repitiendo sus miedos.
distorsionando recuerdos, atacando su voluntad. Entonces, vio algo en el suelo, un papel arrugado, que no estaba ahí antes. Lo levantó con manos temblorosas. Era una fotografía, una foto antigua de una familia posando frente a la casa, y entre ellos, su hermano Tomás más pequeño. Con varios años antes de su nacimiento, Diego sintió el mundo derrumbarse bajo sus pies. La casa había estado conectada con su sangre desde antes de que él existiera. Sintió que estaba siendo vigilado nuevamente. Miró hacia el pasillo. La sombra del sótano estaba allí, inmóvil, esperándolo. Y tras ella, el reloj volvió a sonar. Las 9:47 de la noche, 1 minuto menos anoche. Paso más cerca de la muerte, porque la casa 47 siempre reclama lo que es suyo, y ahora lo quería a él y a ti, mi querido oyente. También a la madrugada llegó como un verdugo silencioso. La penumbra se adueñó del cielo, y, con ella, la casa 47 despertó ansí, porque esa casa nunca dormía, solo esperaba. Daniel y Elena habían acordado mantenerse despiertos. Sin embargo, la fatiga se coló en sus cuerpos como un veneno lento. Los parpadeos se hacían más largos, la realidad se volvía blanda, y los sonidos de la casa crecían, como si respirara más fuerte, justo antes de atacar. Yo, el guardián, observaba desde las llamas azules de la chimenea, y sabía que la segunda noche estaba marcada para devorar lo que la primera dejó incompleto. De pronto, un golpe seco retumbó en la puerta principal. Luego otro, y otro. Tocan. Los golpes se repetían con la precisión de un ritual. «No abras», susurró Elena, con un temblor en la voz que no pudo ocultar. «¿Y qué tal si es la policía? ¿O alguien que pueda ayudarnos?» Daniel tragó saliva, pero ambos sabían la verdad. A nadie se acercaba voluntariamente a la casa 47. Daniel avanzó despacio hasta la puerta, como si una fuerza invisible tirara de él en su mano. Temblaba mientras se acercaba al picaporte. Elena, desesperada, lo abrazó desde atrás intentando frenarlo. Entonces los golpes cesaron. El silencio fue aún peor. Una voz infantil se escuchó justo al otro lado de la puerta, tan dulce como perturbadora. «¿Puedo entrar? Tengo frío». Elena soltó un grito y retrocedió. Daniel dio un paso atrás también, pero su corazón se aceleró. Esa voz era la misma que había escuchado años atrás, cuando vio la casa por primera vez. Esa voz que lo invitó a mirar por la ventana cuando tenía 10 años. La misma invitación que nadie creyó. A la casa lo recordaba. Las paredes comenzaron a crujir, hinchándose, como si algo reptara detrás del yeso. Las luces parpadearon, y la temperatura descendió hasta que su aliento se volvió humo. Entonces, sin aviso, la puerta principal se abrió de golpe. No había nadie allí, solo oscuridad profunda e infinita, como un pozo que conducía a un lugar donde la lógica no podía existir. Elena tomó a Daniel de la mano y lo obligó a correr hacia las escaleras. Subieron al segundo piso, jadeando, mientras oían pasos, entrando a la casa. Pasos pequeños, pasos de un niño. «Esto no es real. Esto no es real», repetía Daniel, pero la casa sí era real. La amenaza también. Cuando llegaron al pasillo superior, todas las puertas estaban abiertas, excepto una al lado del cuarto donde murió aquella familia hace décadas, el lugar donde comenzó la maldición. La puerta se abrió lentamente, como saludándolos. Dentro flotaba un libro viejo, con la portada quemada, y símbolos que parecían moverse
bajo la piel del papel. Las páginas pasaban solas, hasta detenerse en una ilustración en ellos dos, retratados con una precisión aterradora. Muertos en dentro de la casa. Elena empezó a llorar. Daniel sintió que el mundo se le escapaba de las manos de repente. Un crujido detrás de ellos y una risa. Una risa infantil que no traía felicidad, sino hambre. Voltearon lentamente y vieron una silueta pequeña en la penumbra del pasillo. Un niño, pero su rostro estaba deformado, como si lo hubieran moldeado con manos torpes y crueles. Sus ojos eran dos agujeros profundos que tragaban la luz. Les dije que tenía frío, susurró, y los dientes puntiagudos brillaron en la oscuridad. La criatura avanzó. Daniel tomó el libro sin saber por, quizá guiado por instinto, o por una voz muda dentro de él. Apenas sus dedos tocaron la portada, una energía negra lo envolvió, y el dolor atravesó su mente, como espinas en voces, en gritos, a muertes. La casa le habló, le mostró todo. Elena intentó arrancarle el libro, pero Daniel ya no era del todo él. El conocimiento prohibido se filtraba en su mente, contaminándolo. La casa quiere que nos quedemos. Si dejamos que se cobre lo que quiere, si entregamos lo que tomó primero, podremos salir, murmuró Daniel, con voz que no era la suya. ¿Qué estás diciendo? Eso es una locura. Elena lo sacudió. Daniel la miró, y en sus ojos ya había un rastro de oscuridad. La criatura infantil dio un salto hacia ellos, pero una onda oscura salió del libro y la lanzó contra la pared, destrozándola en fragmentos que se movieron como cucarachas. El silencio volvió, y entonces Daniel dijo algo que heló la sangre de Elena. Solo uno debe morir para que el otro escape. Ella entendió de inmediato. La casa quería un sacrificio. A las manos de Daniel apretaban el libro y también su decisión. La segunda noche acababa de comenzar y la casa siempre cobra su precio. La casa vibraba, las sombras se movían con vida propia, amasando la oscuridad, como si fueran manos invisibles, preparando el escenario para un sacrificio inevitable. La segunda noche había avanzado, y el aire mismo parecía hecho de susurros y amenaza. Yo, el guardián, advertí al lector muchas veces, pero cuando el destino llama, nadie se salva del eco de la historia. Elena retrocedía con el miedo prendido a los huesos. Daniel, tú no estás pensando con claridad, dijo, en un hilo de voz. Daniel la observaba con ojos que ya no le pertenecían del todo. El libro seguía flotando junto a él, como una extensión de su mente corrompida por la casa. Ella nos lo dijo. Apuntó con la vista hacia el vacío, como si escuchara una voz que Elena no podía oír en la casa. Quiere uno y dejará ir al otro. Eso es una mentira, gritó Elena, aunque algo dentro de ella temía que no lo fuera. El libro giró una página por sí mismo. Un nuevo dibujo en Elena arrodillada, con la garganta abierta, y Daniel saliendo de la casa, ileso. Ella se tapó la boca para evitar un grito. Si morimos los dos, no habrá propósito. Si mueres tú, yo también moriré, pero si muero yo, tú vivirás, susurró Daniel, con una calma inhumana. La casa parpadeó con luces rojizas, como aprobando ese razonamiento. Elena corrió escaleras abajo sin pensarlo. El pasillo se estiraba. Las paredes pulsaban como carne viva. Los cuadros que colgaban en ellas la seguían con los ojos. De sus bocas se escapaba un murmullo. Uno debe pagar. Uno debe pagar. Daniel la persiguió, pero no porque quisiera, sino porque algo dentro del libro tiraba de él. En la sala, el fuego de la chimenea ardía en llamas negras. Las sombras se proyectaban sobre el suelo, como figuras danzantes que celebraban el sacrificio venidero.
No te acerques. Elena tomó un atizador de hierro, como un arma. No quiero hacerte daño, respondió Daniel, pero sus pasos seguían avanzando. Entonces la puerta principal se cerró de golpe. La casa se sacudió, como si un gigante hubiera apoyado su mano sobre el techo. Una risa retumbó desde el sótano, una risa que no pertenecía a un solo ser, sino a muchos. Una voz profunda habló desde las paredes. La ofrenda ahora. Elena cayó de rodillas. La presión sobre su mente era insoportable. Las sombras se alargaron hasta envolverla y tiraron de sus brazos, inmovilizándola. Daniel, temblando, se aproximó. Lágrimas rodaban por su rostro. Perdóname. Por favor, perdóname. No es la casa. Eres tú. Tú estás eligiendo. Escupió Elena con rabia y dolor. Daniel apretó los dientes. Una parte de él quería soltar el libro y abrazarla. Quería salir corriendo con ella. Quería destruir la casa. Pero esa parte era cada vez más pequeña. La criatura infantil, el niño de ojos vacíos, se arrastró por el suelo, acercándose a Daniel como un perro fiel. Hazlo. Y la casa te dejará ser. Susurró. Daniel levantó el libro. Las páginas comenzaron a girar, como una hélice infernal. De ellas brotó una espiral de sombras que envolvió su brazo. Entonces, algo inesperado ocurrió. Elena dejó de luchar, y su respiración se estabilizó. Una expresión de aceptación cruzó su rostro. Te amo, Daniel, dijo en voz suave, como si hablara del futuro y no del fin. Él se quebró por dentro. Sus manos temblaron. El hechizo perdió fuerza. La casa gruñó, como una bestia irritada. Las sombras levantaron a Elena del suelo, colocándola como un trofeo, y su cabello flotó como si estuviera sumergida en agua oscura. Daniel gritó: «¡No! No quiero perderla». Arrojó el libro al fuego. El instante se volvió caos. A la casa rugió. Las paredes sangraron un líquido negro. El niño monstruoso chilló un sonido que podría romper huesos. La realidad se dobló como metal al rojo vivo. El libro no ardía. En vez de quemarse, el fuego ardía dentro de él, como si el libro estuviera comiendo las llamas. Un torbellino de oscuridad emergió de la chimenea y envolvió a Elena. Ella gritó, y luego su voz se transformó en silencio absoluto. Daniel trató de alcanzarla, pero una fuerza lo lanzó contra la pared. El silencio se hizo insoportable. Cuando Daniel recuperó la vista, Elena no estaba. En su lugar, había un retrato colgado sobre la chimenea, en Elena, petrificada en una expresión de terror eterno. Sus ojos parecían moverse, como si observaran desde un lugar al que nadie querría mirar. Daniel cayó de rodilla, destrozado. Se golpeó la cabeza contra el suelo, suplicando que fuera un sueño. «Tráemela de vuelta. Llévame a mí, gritó, desgarrando sus cuerdas vocales. La casa respondió con un susurro glacial. «El trato está cerrado. Uno vive, uno queda». Daniel sintió que el aire escapaba de sus pulmones. La puerta principal se abrió con un crujido lento. «Puedes irte». Parecía decir a la libertad. Era una tortura. El niño monstruoso lo observaba desde el borde de la escalera. Su voz sonó como un eco desde la tumba. «Disfruta tu vida, lo que quede de ella». Daniel se levantó temblando. Se acercó a la puerta, pero antes de salir, giró el cuello para mirar una última vez hacia el interior oscuro. La casa parecía sonreír. Cuando cruzó el umbral, la puerta se cerró detrás de él con violencia. Daniel cayó en la acera, jadeando. La noche estaba tranquila. Las luces de la calle seguían brillando,
ajenas al horror que devoraba almas a pocos metros, admiró el cielo. Ninguna estrella quiso consolarlo. Caminó como un fantasma hasta su coche y condujo sin rumbo, con la mente repleta de recuerdos que le arrancaban pedazos del corazón, porque la casa había cumplido su palabra. Anel vivía en Elena. No, y eso era un castigo peor que la muerte. Semanas después, encontraron a Daniel inerte en un puente, con la mirada perdida hacia el vacío. No había señales de violencia, solo una frase escrita en su brazo como si hubiera sido grabada con uñas. Uno debe pagar. El cuerpo fue retirado, pero algo quedó. Las cámaras de seguridad captaron un detalle más. Durante todo el tiempo que Daniel estuvo ahí, había una sombra detrás de él, tan pequeña, de un niño. Y así, la casa 47 ganó un nuevo guardián silencioso para sus secretos. Elena permanece atrapada en sus paredes, gritando en un silencio que nunca terminará. Daniel vaga entre la vida y la muerte, marcado por una culpa imposible de soportar. Y la casa espera a los próximos curiosos, porque la maldición jamás duerme. Ninguém sobrevive una segunda noche, y los que lo hacen hubieran preferido morir. Yo soy el guardián de las historias, y mi deber es recordar, al conservar, advertir. A veces, aquellos que sobreviven a los horrores más profundos no deberían haber regresado jamás. Daniel lo comprobó. Elena lo aprendió demasiado tarde. Y la casa 47, esa criatura disfrazada de vivienda, continúa allí, impasible, esperando que un nuevo curioso toque su puerta, sin saber que está tocando una tumba viva. Muchos creen que las casas son solo ladrillos y madera, pero algunas son cárceles, son templos, altares. Algunas se alimentan de los vivos, porque ya no recuerdan cómo es la luz del sol. Algunas, como esta, tienen hambre eterna. Ni tú, que me escuchas desde la seguridad de tu casa, ¿estás seguro de que las paredes que te rodean no están escuchando también? ¿Estás seguro de que no respiran contigo, sigilosas en la oscuridad? ¿Estás seguro de que nunca te han observado cuando duermes? No te engañes. Toda casa vieja tiene secretos, pero hay secretos que nunca fueron hechos para ser descubiertos. Me gustaría decirte que Daniel descansó tras su muerte, pero el destino rara vez es misericordioso con quienes se atreven a desafiar lo prohibido. Su alma quedó manchada por una culpa sin escape, errante, encadenada a un tormento que ninguna tumba puede contener. Y el niño de los ojos vacíos lo siga, lo guía, lo vigilan, como un perro leal o como un carcelero cuidadoso en Elena. Ella aún golpea las paredes desde dentro. A veces sus uñas arrancan pedazos de la pintura. A veces sus gritos se confunden con el viento. Quienes pasan cerca de la casa juran oír a alguien pedir ayuda. Una voz joven, femenina, desesperada. Pero cuando alguien se acerca para comprobar, silencio. El silencio de una casa que sabe fingir muy bien. Yo he visto muchas almas perdidas, muchas tragedias, muchos pecados que buscan un dueño. Y, sin embargo, pocas veces he visto un destino tan cruel como el suyo, porque al final, la maldición jamás recae en quien la inicia, sino en quien la desafía. Y si estás aquí, escuchando estas palabras, si llegaste hasta el final de esta historia, eso significa algo. Significa que te atraen las puertas cerradas. Significa que hay una parte de ti que ansía saber lo que se oculta detrás de ellas. Significa que estás dispuesto a abrir
lo que otros sellaron con miedo. Y ese es el primer paso hacia tu propia condena. Ten cuidado cuando te acerques a una puerta que no reconoces. Ten cuidado cuando escuches un murmullo detrás del sótano. Ten cuidado cuando, en la madrugada, oigas pasos donde no debería haber nadie. La curiosidad es un regalo precioso, pero también es la llave del infierno. Si alguna vez encuentras una puerta pintada de rojo, vieja, con la pintura descascarada, no la abras, porque la casa 47 no está sola. Hay otras como ella, disfrazadas, camufladas entre nosotros, aguardando, mirando, respirando, al próximo que quiera sobrevivir a su segunda noche. Ahora debes marcharte, viajero. Pero no olvides lo que has aprendido hoy. Cuando estés de espaldas a esa puerta en la oscuridad, cuando el silencio te oprima el pecho, cuando sientas que alguien te observa, recuerda, yo te avisé. Y recuerda también que yo siempre estoy observando las historias que se esconden en las sombras de tu vida. La próxima vez que regreses, te contaré otra verdad prohibida, otra historia que jamás deberías haber escuchado, porque soy el guardián de las historias y mi misión no es protegerte de ellas, es asegurarte de que nunca las olvides. Hasta la próxima noche, si el miedo te permite dormir.